Si alguna vez pensaste en cómo hacer que una computadora bostece. Sí. Suena algo simple, ¿verdad? Sí, pero resulta que realmente no lo No, es. para nada. Y esa pregunta realmente nos lleva a esta madriguera de la inteligencia artificial, la biología, la física e incluso la sociología. Vaya, esos son muchos campos. Realmente lo Sí. es. Y hoy en esta inmersión profunda vamos a ver algunos extractos de una tesis doctoral sobre algo llamado síntesis articulatoria de sonido. Síntesis de sonido por articulación. Sí, básicamente estamos tratando de averiguar cómo enseñar a las computadoras a hacer los sonidos que hacen los humanos. Bueno, entonces no solo es como reproducir una grabación, sino realmente generar esos sonidos. Exactamente. ¡Wow! Así que ya no más de esos sonidos repetitivos y robóticos que Oh, escuchas. sí. ¿Te Sí. refieres al efecto de la ametralladora? La tesis, de hecho, usa Oh, ese término. vaya. Sí, el efecto de la ametralladora es como esa artificialidad chocante cuando el mismo sonido se repite una y otra Imagina vez. una escena de película donde cada paso, Dios mío, suene exactamente igual. Te sacarían completamente de la Sí, experiencia. no estarías nada inmerso. Totalmente. Y te hace darte cuenta de lo importantes que son esas variaciones sutiles para hacer una experiencia sonora creíble. Por Pero para supuesto. entender realmente eso, tenemos que comprender que los efectos de sonido no son solo ruidos al azar. Claro, todos tienen un Lo propósito. tienen propósitos Está bien. específicos y relaciones con el mundo real. Entonces, hay como un sistema que categoriza los efectos Sí, de sonido, ¿vale? hay 6 categorías principales. Primero tienes los 6. efectos confirmatorios. Son cosas Está como bien. respirar durante un bostezo que nos convencen de que algo está sucediendo, incluso si no podemos verlo. Y Interesante. luego tienes los efectos evocativos, Está que bien. encajan con la escena pero no son directamente visibles, como las olas rompiendo en una playa. Está bien. Luego están los efectos simbólicos, que realzan el ambiente pero no existen en la realidad. Por ejemplo, un chirrido que acompaña una imagen aterradora. Luego tenemos efectos convencionalizados que Está parecen bien. reales pero no lo son, como el clic mecánico de un arma al ser amartillada. Correcto. Efectos Estoy de impresionistas, acuerdo. sugestivos, pero sin un equivalente en el mundo real, como el sonido del coche de los Picapiedra. ¿Entendido? Y finalmente, la música como efecto, donde fragmentos musicales transmiten acciones o Como en emociones. los Sí, videojuegos. exactamente como las bandas sonoras de los videojuegos. Wow. Vaya, eso es mucho. Lo es. Para asimilar, es mucho. Pero estoy empezando a ver, sí, cómo los diseñadores de sonido están usando todos estos efectos diferentes. Correcto. Para manipular, solamente. Lo que creemos que Sí, está ocurriendo en tienes pantalla. razón. Se trata de crear una respuesta emocional específica o de mejorar el realismo de una escena. Por Y hablando supuesto. del diseño de sonido, la tesis también menciona a los maestros del oficio, los Está artistas bien. Foley. Los Sí, artistas Foley son los que están detrás de escena haciendo todos los sonidos geniales con objetos cotidianos. Sí, recuerdo haber leído en alguna parte que usan una lámina de metal para recrear el sonido del trueno. Vaya, ¿cómo se les ocurre eso? Lo sé, ¿verdad? Es una locura. es Exactamente. exactamente el tipo de ingenio por el que Sí, son conocidos los artistas sí. Foley. Es manipular objetos de maneras creativas para generar toda una Es una gama de forma de efectos. arte. Así Sí. es, Es realmente lo increíble es. cuánto trabajo se necesita para crear estos sonidos que damos por sentados. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hay del futuro del diseño de sonido? Oh, buena pregunta. Tengo curiosidad por esta síntesis de audio NAS. neuronal de la que vamos a hablar. Sí. NAS es definitivamente un Entonces, cambio Nat, total. Utiliza inteligencia está artificial, bien, específicamente redes está neuronales, bien, para generar nuevos sonidos desde de cero. acuerdo. Entonces me imagino a estas redes neuronales como esponjas que absorben información sobre sonidos existentes. Pero, ¿cómo utilizan Sí. realmente esa información para crear Aprenden algo a nuevo? identificar patrones y relaciones en los datos en los que están entrenados Está y bien. luego usan ese conocimiento para generar variaciones de esos Y sonidos. eso evita el efecto de ametralladora. Exactamente. Está Y un bien. concepto clave aquí es algo llamado espacios latentes. Espacios latentes. Sí, es un poco abstracto, pero piénsalo como una forma de representar el sonido Está matemáticamente, bien. donde la inteligencia artificial descompone el audio complejo en sus bloques de construcción Interesante. fundamentales. Es algo así como cuando nuestros cerebros categorizan y simplifican los sonidos también. No escuchamos cada detalle, pero entendemos la Sí, esencia de lo que claro. estamos oyendo. Es como un plano sonoro que la red neuronal puede usar para crear variaciones. Pero imagino que todavía hay desafíos en lograr que estos sonidos generados por inteligencia artificial sean realmente Sin realistas. duda, uno de los mayores desafíos en el NAS es algo llamado ¿Me lo puedes estimación de explicar? fase.
Es un componente crucial del sonido, pero a menudo se descarta en muchos enfoques del NAS porque es complejo de manejar. Entonces, ¿qué es la fase y por qué es tan importante? Bien, piensa en ello como un coro. Si todos cantan las notas en momentos ligeramente diferentes, suena desordenado, ¿verdad? Eso es un poco lo que sucede cuando la fase está Está desajustada en bien, un sonido. La fase describe el momento de diferentes frecuencias dentro de una onda entendido. sonora, y si no es precisa, el sonido no será del todo Está correcto. bien, es como hornear un pastel. Oh, me gusta eso. Puedes tener todos los ingredientes correctos. Sí, pero si no los mezclas en el orden correcto en el momento adecuado, no resultará como esperas. Exactamente. Y aunque hay algoritmos que intentan estimar la fase, no son perfectos, y el sonido reconstruido puede terminar sonando artificial. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original. Sí, sobre cómo hacer que una computadora bostece. De acuerdo. Parece que necesitamos más que solo algoritmos sofisticados. Sí, necesitamos profundizar. Necesitamos profundizar más. Exactamente. Para sintetizar esos sonidos humanos matizados, necesitamos una mejor comprensión del tracto vocal humano. Y ahí es donde entra la síntesis articulatoria. Está bien. Este enfoque se centra en modelar los mecanismos físicos de cómo producimos sonidos. Incluso hay un modelo de software del tracto vocal humano llamado el Pink Trombone. El cerdo pisoteó al Es cerdo. esencialmente una boca virtual que simula los movimientos de nuestros articuladores. Selecciona la lengua y los Sí, ya labios. sabes, la lengua, los labios, las cuerdas vocales para generar diferentes sonidos. Entonces, para hacer que una computadora bostece, básicamente necesitamos construir una boca virtual que pueda bostezar. Sí, básicamente, es Eso es increíble. increíble. Y lo que es aún más emocionante es que los investigadores están combinando el poder de las redes neuronales con la precisión de los modelos articulatorios, como el trombón rosa. Espera, quiero asegurarme de que te sigo. Entonces, ¿estás diciendo que están fusionando esas redes neuronales esponjosas con un plano detallado de un tracto vocal virtual? ¿Qué podríamos hacer con eso? Bueno, el potencial es enorme. Descifrando esas representaciones neuronales en parámetros articulatorios, podemos controlar la síntesis de sonido de una manera más intuitiva y biológicamente fundamentada. Entonces, ¿estás diciendo que podríamos crear voces personalizadas? Sí. Para personas con impedimentos del habla, podríamos. Generar efectos de sonido increíblemente realistas para películas. Absolutamente. O incluso diseñar sonidos completamente nuevos que nunca hemos escuchado Sí, antes. podías, es increíble. Eso es increíble. Estamos solo al comienzo de este viaje y las Wow. posibilidades son vastas. Esto me Lo está sé, volando la es cabeza. emocionante. ¿Y ahora qué sigue? ¿A dónde van los investigadores desde aquí? Bueno, se está realizando mucho trabajo para refinar esos modelos articulatorios, haciéndolos aún más precisos y sofisticados. Así que bocas virtuales aún mejores. Exactamente. Y los investigadores también están explorando formas de integrar otras modalidades en el proceso de síntesis. Está bien. Cosas como las expresiones faciales. Espera. Entonces estás diciendo que eventualmente podríamos tener sistemas de inteligencia artificial que generen sonido que no solo sea audiblemente realista, sino también visualmente convincente. Esa es la idea. Como un personaje generado por computadora, que no solo suene como una persona real, sino que también mueva la boca y la cara en perfecta sincronía con lo que está diciendo. Exacto. Ahora, eso sí sería algo más. Y todo se remonta a esta pregunta de cómo hacer que una computadora Así bostece. es. Si podemos Todo hacer comienza ahí. eso, ¿qué otros sonidos humanos matizados podemos recrear? Exactamente. Esa es la gran Este pregunta. análisis exhaustivo me está dando toda una nueva perspectiva sobre el Me sonido alegra escuchar y eso. cómo nos comunicamos. Yo también. Es fascinante, ¿verdad? Realmente lo es. Sí. Entonces, hablamos sobre el tracto vocal y la inteligencia artificial y todas estas Suelo. cosas locas. Es mucho. Sí. Pero una de las cosas complicadas de todo este asunto de la síntesis articulatoria es averiguar cómo traducir la información acústica al lenguaje de los articuladores. Vale, entonces, Oh, como que escuchamos un bostezo. Pero ¿cómo se descompone eso en los movimientos de la lengua, los labios y las cuerdas vocales? exactamente. Es como intentar hacer ingeniería inversa de un sonido. Y los investigadores tienen un término para esto. Lo llaman inversión acústico-articulatoria. Inversión acústica articulatoria, o IA por abreviar. Una IA. IA. Bien, ¿y cómo funciona Bueno. eso? ¿Recuerdas el Pink Trombone? Sí, la montura virtual. Eso. Sí. Está bien. Exactamente. Entonces, si podemos descubrir cómo asignar esas características acústicas, como la frecuencia y el tiempo de un sonido a los parámetros del Ajá. Pink Trombone, básicamente podemos controlar sus movimientos para recrear cualquier sonido que queramos. Así que es como dar instrucciones al trombón rosa. Exacto. Basado en el sonido que queríamos hacer. Así es. Pero, ¿cómo determinas ese mapeo? Bueno, la tesis, en realidad, profundiza en un par de enfoques diferentes para la inteligencia artificial avanzada. Uno se llama Está bien. optimización de caja negra
y el otro optimización Caja de caja negra y blanca. caja blanca. Sí, ¿Cuál es la está diferencia? bien. Así que imagina que tienes un candado de combinación, pero no conoces el código. Con la optimización de caja negra, simplemente sigues probando diferentes combinaciones Está hasta que bien. encuentras una que funcione. Entonces es un proceso de prueba y error. Exactamente. No necesitas entender el funcionamiento interno del candado en sí. Entonces es un método un poco de fuerza bruta. Sí, podrías decir eso. Pero supongo que él hace el trabajo. Eventualmente sí, y hay algunos algoritmos bastante sofisticados que pueden hacer este proceso más eficiente. No entraremos en detalles aquí, pero básicamente ayudan a reducir el espacio de búsqueda. Entonces la optimización de caja negra se trata de averiguar qué funciona. Correcto, pero no necesariamente por qué funciona. Exactamente. ¿Y la optimización de caja blanca? Caja blanca. Es ahí donde nos adentramos en el por Sí, qué. con la optimización de caja blanca estás usando tu Está conocimiento bien. sobre el sistema que Ajá. intentas controlar. En este caso, eso significa usar nuestra comprensión del tracto vocal humano para guiar la búsqueda del parámetro correcto. Entonces, en lugar de probar combinaciones al azar, ¿verdad? Estás usando anatomía y acústica para hacer Exactamente. conjeturas más inteligentes. ¿Lo entendiste? Eso tiene sentido. ¿Hay alguna desventaja en usar un enfoque de caja blanca? Bueno, puede ser más complicado, necesitas un entendimiento más profundo del sistema y puede llevar más tiempo configurarlo. Vale, pero estás diciendo que la recompensa puede valer la pena. Puede ser, especialmente cuando se trata de sonidos como bostezos. Cierto, porque esos son tan Exactamente. sutiles. Entonces Black Box es más rápida y sencilla, White Box es más precisa, pero requiere más experiencia. Correcto, hay una compensación ahí. Interesante. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, por eso la tesis también menciona un tercer enfoque llamado optimización Graybox. Caja gris. ¿Está bien? ¿Es como un híbrido de los dos? Exactamente. La optimización Graybox intenta encontrar ese punto ideal entre la eficiencia del Black Box y la precisión del White Box. Me gusta el sonido de Graybox. A mí también. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Bueno, se trata de usar cualquier información que tengamos sobre el sistema para guiar el proceso de optimización. No estamos comenzando desde cero. Correcto, por ejemplo, podríamos conocer la frecuencia fundamental de un sonido, lo Está cual puede bien. ayudarnos a reducir las posibles configuraciones de las cuerdas vocales en el pink trombone. Así que estamos utilizando un conocimiento parcial para hacer el proceso de búsqueda más inteligente. Precisamente, y los resultados son prometedores. La tesis muestra que este enfoque de caja gris puede realmente conducir a resultados muy precisos. Vaya, incluso para sonidos complejos eso es genial. Parece que nos estamos acercando a resolver este misterio, sí, de cómo hacer que una computadora bostece. Nos estamos acercando. Pero todavía hay más en esta historia, ¿verdad? Ay, necesitamos hablar sobre otra pieza de este rompecabezas. Muy bien, estamos Codificación todos neural. codificados. Ahora Codificación volvemos al neural. lado de la inteligencia artificial. La codificación neural trata de comprender cómo se representa la información en las redes neuronales. Bien, como esas esponjas. Sí, exactamente. Absorbiendo toda la información sobre el sonido. Correcto. Necesitamos averiguar cómo organizan y almacenan esa información. Exactamente, porque si podemos descifrar ese código, podemos usar ese conocimiento para manejar el pink trombone. Para indicarle exactamente cómo moverse. Lo tienes. Para crear los sonidos que queremos. Precisamente, y la tesis explora algunas investigaciones fascinantes en esta área. Bien, entonces, ¿cómo estudian los investigadores la codificación neural? Bueno, un enfoque es entrenar una red neuronal para predecir esos parámetros articulatorios, los que controlan el pink trombone, directamente desde el audio. Así que en lugar de usar optimización de caja negra o caja blanca, estamos entrenando una red neuronal para establecer la conexión entre el sonido y los movimientos. Sí, es como enseñar a la red neuronal a ser un traductor, Esa es una buena manera de decirlo. convirtiendo el lenguaje del sonido en el lenguaje de los articuladores. ¿Cómo va eso? En realidad está yendo bastante bien. Los investigadores han descubierto que estas redes neuronales pueden capturar información articulatoria incluso cuando no están entrenadas explícitamente para hacerlo. Espera, entonces están captando estas señales en el audio incluso si no les dicen que las busquen. Parece que sí. Sugiere que hay una conexión profunda entre las características acústicas y los movimientos físicos. Y estas redes neuronales están, de alguna manera, aprovechando esa conexión. Eso es increíble. Es como si estuvieran desenterrando estas capas ocultas de Sí, lo información sé, de las es que bastante, ni quiero decir. siquiera éramos conscientes. Realmente destaca el poder del deep learning. Bien. Entonces, ¿cómo usamos realmente este conocimiento de codificación neural para hacer que esa computadora bostece? Entonces, la tesis propone un Está sistema bien. que combina un codificador de audio preentrenado. Bueno, ¿qué es un codificador de audio? Piénsalo como un compresor. Toma una señal de audio compleja y la reduce a una representación más compacta.
Y crear un archivo comprimido en forma de zip. Es exactamente como un archivo zip para el sonido. Y luego esa representación comprimida se usa para controlar la pista vocal virtual. Entonces, estás tomando la esencia del sonido correctamente y usándola para controlar el trombón rosa. Exactamente. Y los resultados son bastante asombrosos. Han demostrado que este enfoque puede generar sonidos realmente realistas y Incluyendo expresivos, bostezos. incluyendo bostezos. Esto es realmente alucinante. Sí, es algo realmente genial. Es increíble cuánto estamos aprendiendo sobre el sonido. Así es. Tanto los sonidos que hacemos como los que podemos crear artificialmente. Es un campo fascinante y es solo Realmente la punta lo del es. iceberg. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué ¿Cuál es el sigue? futuro de la síntesis articulatoria? Bueno, un área importante de enfoque es desarrollar modelos aún más sofisticados del tracto vocal. Entonces, como bocas virtuales, incluso más realistas. Exactamente. Estamos hablando de ir más allá del pink trombone para crear simulaciones aún más realistas y detalladas. Vaya. ¿Y están investigando algo más? Sí, los investigadores también están buscando formas de integrar otras modalidades en el proceso. Está bien. Cosas como expresiones faciales y gestos. Entonces podría sintetizar el sonido de alguien hablando, pero también crear movimientos faciales realistas para que coincidan. Exactamente. Eso sería Imagínate eso. increíble. Sí, cambiaría cosas como la animación, la cinematografía y la realidad Sí, virtual. podrías crear estos personajes increíblemente realistas. Exactamente. Y todo se remonta a esta búsqueda fundamental para entender la Sí. naturaleza del sonido y cómo lo producimos. Genial. Este análisis a fondo ha sido realmente revelador para mí. Me alegro. No tenía idea de cuánto se necesita para algo tan simple como un bostezo. Lo sé, es bastante increíble. Realmente lo ¿verdad? es. Vaya, hemos hecho un gran recorrido Hemos. explorando esta idea de hacer que una computadora Lo bostece. sé, ha sido realmente Hemos hablado fascinante. sobre tracto vocal, de inteligencia Y los artistas artificial. Foley ha sido Sí, un torbellino de fin. información. Ha pasado un Realmente tiempo. lo ha sido. Pero creo que es momento de alejarnos un poco y pensar en el panorama más amplio. Sí, el panorama general. Entonces, ¿qué significa todo esto? Claro. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por enseñar a las computadoras a hacer estos sonidos humanos? Pues míralo de esta manera. La síntesis articulatoria no se trata solo de crear sonidos geniales para películas o videojuegos. Se trata de empujar los límites de lo que entendemos sobre la comunicación, la creatividad y tal vez incluso la conciencia misma. ¡Guau! De acuerdo. Sí, Estás yendo a lo es. profundo ahora. Cosas grandes. Entonces, ¿cómo se conecta hacer que una computadora bostece con todo eso? Bueno, a medida que creamos estos sistemas de inteligencia artificial que pueden imitar y manipular sonidos humanos de formas cada vez más sofisticadas, esencialmente estamos poniendo un espejo frente a nosotros mismos. Estamos preguntándonos qué nos hace humanos. Está ¿Qué hace bien. que nuestra comunicación sea tan única? Supongo que es porque nuestra capacidad de comunicarnos a través del sonido es una parte fundamental de quienes somos. Exactamente. El lenguaje, la música, la risa, incluso esos Sí. suspiros y bostezos, todos son expresiones de nuestro mundo interior. Y al recrear estos sonidos de manera artificial, obtenemos una comprensión más profunda de cómo funcionan, qué significan y tal vez incluso qué revelan sobre la mente humana. Entonces, si podemos crear máquinas que se comuniquen igual que los humanos, ¿qué nos dice eso sobre la conciencia? Es una pregunta que los filósofos han estado debatiendo durante siglos. Y la síntesis articulatoria aporta una dimensión completamente nueva a ese debate. Porque si una computadora puede bostezar, ¿significa eso que realmente se siente aburrida o cansada? Es una pregunta complicada y Realmente lo es. sinceramente no creo que tengamos una respuesta definitiva aún. Pero lo emocionante es que la síntesis articulatoria nos proporciona nuevas herramientas para explorar estas preguntas de maneras que antes nunca pudimos. Es como si estuviéramos usando inteligencia artificial para estudiar nuestras propias mentes. Exactamente. Y las ideas que obtengamos de esa exploración podrían ser profundas. Sí, es bastante emocionante. También da da un un poco poco de de miedo. A medida que desarrollamos estas poderosas herramientas, debemos ser responsables. Absolutamente. Necesitamos tener conversaciones abiertas y honestas sobre los beneficios y riesgos Sin potenciales. duda. Y debemos asegurarnos de que se use de una manera que beneficie a todos. Sí. Entonces, ¿cuál es la única cosa que esperas que nuestros oyentes se lleven de esta inmersión profunda? Es una buena pregunta. ¿Cuál Creo es el que lo más mensaje importante clave? a recordar De acuerdo, el sintetizador articulatorio es más que solo un logro técnico. Sí, es una herramienta poderosa para la exploración y el descubrimiento, y tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es como si hubiéramos abierto la puerta a un mundo completamente nuevo, y apenas estamos empezando a explorar lo que hay del otro lado. Me gusta esa analogía. Gracias, es muy buena. Bueno, con eso creo que hemos llegado al final de nuestro profundo análisis. Vaya, eso pasó rápido. Sí, así fue, en el fascinante mundo de la síntesis articulatoria. Qué tema tan interesante. Realmente lo es. Sí, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Volveremos pronto con más exploraciones alucinantes en la intersección de la tecnología, la ciencia y la cultura. Deseando que llegue. Hasta entonces, mantente curioso.